la rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito, vete pa' la escuela, que juegue a la ronda el sol y la tierra. A la rueda, ruedita, tierra de piedra, dame. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo Ágape 9 Lunas. Pertenecemos a la Red Nacional Infancia Robada como Foro Concordia, este año ofreciéndonos en un nuevo formato virtual. Mi nombre es Gabriela Ortiz, soy docente, comunicadora social, operadora psicosocial en adicciones y artesana de la escritura. Y junto con un equipo del Foro Concordia invitados, ponemos a consideración un tema y cada uno desde su perspectiva nos ofrece una reflexión. Hoy vamos a hablar sobre recibir y nutrir la vida, cómo nos nutrimos, de qué manera. Por eso nos introduce en el tema Silvina González. Ella despliega su experiencia vital por el camino de la educación y la comunicación desde una perspectiva de ecología integral. Confía en el potencial humano y apuesta a una cultura comunitaria. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicas? Un gusto estar en un nuevo Ágape, nuestro cuarto Ágape. Así, hilvanando las temáticas, ¿no? Vamos enganchando un tema con el otro y la verdad que es apasionante esta novedad, esto de ir generando un encuentro, generando una reflexión, y esto de compartir siempre es muy nutritivo y muy saludable. Pensaba, luego del tercer Ágape, cómo fue apareciendo esta cuestión de cómo nutrimos nuestra vida, cómo recibimos la vida, cómo la reconocemos en nosotros y cómo la nutrimos, ¿no? Cómo nutrimos la vida, qué incorporamos en ella para que se vaya desarrollando. Y bueno, la vida, se me ocurría, primero es un don, ¿no? Más allá de las distintas posturas de si elegimos venir a esta existencia o si fuimos elegidos, ¿no? Más allá de esa diferencia, creo que de todas formas la vida en sí misma, creo, es un don, ¿no? Y a su vez también lo siento y me encanta en ese sentido, por ejemplo, el planteo de Chopra, ¿no? El doctor Chopra, cuando dice que la vida es un milagro, porque en realidad se da o se desarrolla en una sincronicidad maravillosa. La vida que se manifiesta, por ejemplo, en nuestro cuerpo, si uno toma conciencia de todo lo que allí sucede, la sincronicidad que se da para que podamos estar saludables, para que podamos, por ejemplo, hoy estar compartiendo, ¿no? Entonces, me parece que es también un maravilloso milagro la vida. Depende del entorno, ¿no? Y qué importante es no solo reconocer nuestra propia vida y ser agradecidos por ella y ser responsables por ella, sino también la vida en el entorno, porque es un entramado, o sea, nuestra vida depende del entorno y también nosotros influimos en el entorno en la manera en que recibimos y custodiamos nuestra vida. Entonces, hay mucha responsabilidad en este sentido también. Respetamos la vida del entorno, la reconocemos. Qué importante entonces me parece que es salir del piloto automático, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a vivir nomás sin tomar conciencia de esta hermosa responsabilidad, ¿no? Reconocer, pensaba, y reverenciar la vida en cada momento, ¿no? En los actos cotidianos, en el devenir del día, ser custodios y tener en cuenta cómo nutrimos la vida, qué incorporamos en ella desde el punto de vista de las emociones, de los pensamientos, qué conciencia tenemos de nuestra respiración, qué aire estamos tomando, ¿no?
también de nuestra información, de qué nos nutrimos en ese sentido. En fin, también desde el punto de vista de los vínculos. Entonces, no sé, se me parecía como disparador esto, ¿no? Cómo estamos reconociendo, si estamos reconociendo la vida y cómo la estamos nutriendo en su amplio aspecto. Bueno, para abordar este tema tenemos dos invitadas. Una de ellas, Mónica Mazzoni, se presenta como guardiana de la vida en la tierra, terapeuta, especialista en biografía humana, y acompaña a las personas a descubrir su verdadera esencia y propósito. La pueden encontrar en Instagram como Moni Mazzoni. Y también Karina Arbella, ella es psicóloga, estudió en la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente reside en la ciudad de Rosario. Bienvenidas y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Y también nuestra compañera Verónica López, licenciada en Educación, profesora de Artes Plásticas y de Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos, mediadora, presidente de TECOA, Cooperativa del Trabajo para la Educación, actualmente dedicada a la arteterapia y el desarrollo de productos educativos para los medios de comunicación. Bienvenidas y comenzamos a charlar y a poner en consideración este tema de recibir y nutrir la vida. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. La verdad que, Silvina, cuando me convocaste y me dijiste, ¿no?, esto de las 9 lunas y el título que nos convoca hoy, recibir, custodiar y nutrir la vida, me convoca directamente a pensar en nuestro origen como ser humano acá en la Tierra, ¿no?, y en nuestra raíz. Nosotros cuando nacemos somos bebés que dependemos completamente de nuestra madre para la subsistencia. Podemos tomar la vida de nuestra madre, de nuestro padre, pero son ellos, y sobre todo nuestra mamá, quien custodia nuestra vida y nos nutre justamente. Y allí radica un gran aprendizaje. Aprendemos a sentir, ¿sí?, nuestra existencia acá en la Tierra, y eso va a depender luego cómo nosotros, el día de mañana, si es que acompañamos vidas de hijos, vamos a poder custodiar su vida, guiarlos y nutrirlos. Así que es una cadena transgeneracional, muchas veces, a veces de desnutrición, a veces de nutrición, a veces de buen trato, a veces de maltrato. Entonces, me encantó la propuesta para pensarnos qué hemos recibido nosotros como niños, ¿sí?, para poder desandar, para poder reparar nosotros mismos como adultos y cuestionarnos si tenemos hijos, que es el continuum de la vida en ellos, cómo poder acompañarlos, cómo poder custodiar sus vidas, guiarlos y sobre todo nutrirlos. Y allí, como dijiste, Silvina, por resonancia ellos aprenden a vincularse con el entorno, ¿sí?, en esta vida, con la naturaleza, con los demás, con los vínculos. Así que, bueno, un poquito les comparto lo que enseguida pensé y me puse a reflexionar en cuanto a la propuesta de este título, de esta convocatoria. Bienvenida, Karina. Gracias, Mónica. Ahora es turno para escuchar a Karina a la vez. Muy interesante lo que acabas de exponer, y con esto de custodiar la vida, creo que un sinónimo sería lo cercano, lo inmediato y lo posible. Y vivimos en un sistema cruentamente capitalista y acumulativo que nos empuja a una supuesta felicidad que es prima hermana del individualismo. Entonces, realmente en estos tiempos, proponernos custodiar la vida es literalmente estar en contra del sistema. Porque el sistema nos invita y nos alienta a que la plaza de París es más interesante que la plaza del barrio.
y que un evento de una vez al año le tenemos que poner más consumo y más insumo de energía que el día a día. Entonces, no es joda el objetivo de ustedes del programa de hoy, cómo custodiar, preservar y cuidar la vida, porque realmente necesitamos mucha entereza y lucidez para entender que custodiar la vida no pasa ni por el mega consumo, ni por la extravagancia, ni por la exuberancia, que justamente pasa por lo cotidiano, por lo sencillo, por lo posible, por lo inmediato. Chan, chan. Buenas noches. Bueno, un gusto formar parte de este Ágape con un tema tan interesante, ¿no? Un poco pensando esto que dice Karina, esto de que valorizar lo que es la vida en lo inmediato, en lo presente, en el hoy, y es un poco ir contra, es revolucionario, ¿no? Un poco eso es interesantísimo. Y lo que dice Mónica, esta cuestión de, a ver, ¿qué tenemos nosotros como prioritario custodiar nuestra propia vida? Pero cuando nos toca después enseñar a custodiar la vida a las jóvenes generaciones, ¿no? Bueno, por ahí tiene un poco más que ver con mi actividad, ¿no? Esta de ser enseñante. Y en este punto quería hacer un pequeño recorte que por una conversación que tuve ayer justamente se me ocurrió que era apropiada en esto de, y lo vinculo a ver si se puede entender directamente con esto que acababa de decir Karina. Hablando en una sesión de acompañamiento a la crianza con una mamá, exponía a la mamá sus dudas ante acciones que ella toma en la crianza de sus hijos y acciones que ve que toman otras madres, ¿no? Y lo que nos pasa en general a las madres y a los padres también, es esto de ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Lo que hago yo es lo que corresponde, o lo que hace otra madre, que a veces es totalmente diferente a lo que hago yo, es lo que corresponde. Y acá venía lo que trabajamos con esta mamá, esta cuestión de en el proceso del desarrollo, del crecimiento y por lo tanto de la vida, un aspecto importantísimo que es el recorte que yo quiero hacer, que es el del autocontrol. Cómo enseñar a un niño, a un adolescente, a un autocontrol versus el control, ¿no? Este control que aparece en una etapa histórica dentro de cambios culturales profundos que tienen que ver con la religión y también después, posteriormente, con el advenimiento del capitalismo, donde las conductas tienen que ser controladas a partir de la prohibición, ¿no es cierto? Entonces, se controla desde afuera. Está prohibido matar, está prohibido violar, está prohibido consumir marihuana, está prohibido el alcohol, está prohibido. Y eso que cada vez se incentiva más como algo que viene desde afuera, y lo que no está prohibido es permitido sin límites, a lo que significa la construcción del autocontrol y los no que tenemos que enseñar a que todos tenemos que darnos, ¿no? Nosotros en nuestras conductas tenemos que aprender a decirnos que no a nosotros mismos para poder después decir que no a determinadas cuestiones que pueden no ser sanas para la construcción de la vida individual y social, familiar y todo lo demás. O sea, ¿cuántos no tenemos que aprender? Tenemos que aprender que no podemos consumir alcohol
descontroladamente, no porque vamos a tener una sanción o porque tal vez podamos llegar a cometer algún accidente de tránsito en el caso de que se estuviera conduciendo, sino entender que el exceso en cualquier punto de la construcción de la vida nos puede autodestruir. Y me parece que ese gran proceso de construcción en el autocontrol, en el no decir que no, en la exposición a las redes sociales, que hay tanto que enseñarle a los niños y a los adolescentes, tiene que ver esta cuestión, vuelvo al principio, ¿cómo enseñamos el autocontrol versus el control? Le prohíbo a mi hijo, a mi hija, le pongo una app, le cargo una app en el celular para que determinadas horas del día pueda estar conectado y después se le apague. ¿Lo estoy haciendo desde afuera o le estoy enseñando a custodiar, como decía Silvina, su propia vida y a custodiar además la vida social? Porque el camino de la autodestrucción es lo que el control externo nos está llevando cada vez más. Entonces, me parecía un punto sumamente interesante de análisis y bueno, y por ahí vinculado un poco con lo que decía Mónica, ¿no? Cómo revisamos nuestra propia infancia y cómo nosotros podemos custodiar esas vidas que se ponen a nuestro alcance a lo largo del tránsito por esta tierra, ¿no? Entonces, me parecía un tema como para exponerlo y debatirlo, si da para debatirlo. Sí, a mí me entusiasmó, me va entusiasmando mucho como las leñitas que vamos poniendo al fuego, ¿no? Coincido con mi especialidad dentro de mi trabajo profesional ha sido el pensamiento contemporáneo, ¿no? La filosofía contemporánea. Y creo que sí, que vivimos en un tiempo en donde hay como dos movimientos. Uno, que es un movimiento, por suerte cada vez más, de reconocimiento de la vida, de cuidado de la vida. Y por otro lado, un movimiento que yo llamaría de mecanización, ¿no? Lo tiro así como para pensarlo, de mecanización de la vida, en donde parece que todo tiene que ver con la tecnología y esto nos desconecta. Con la tecnología que tiene que ver, por ejemplo, con la excesiva medicalización, con un parto, y ese sería un temazo también para abordar, con un parto cada vez más mecánico y más desvinculado de la vida, por ejemplo, también, o con una alimentación cada vez más industrial y menos conectada con la tierra, con su origen, con la vida, ¿no? Entonces a nosotros también nos desconecta. Entonces, sí, claro, como dice Karina, me parece que plantear este tema de la vida hoy parece contracultural, al menos, ¿no? En algún aspecto. Pero bueno, aquí estamos para esto. Y me encantó también que Moni lo relacionara, que Mónica lo relacionara, o que nos invitara a pensar en ese vínculo primigenio, ¿no? de nuestra propia gestación, de nuestro cuidado, que hemos recibido, cómo hemos sido cuidados, porque también eso, volver a esa historia, a esa biografía humana, ¿no? También nos puede aportar elementos para ver a partir de ahora, yo adulto, qué decisiones tomo, ¿no? Me encantaron las dos puntas, y como decía Vero también, cómo educar en este sentido, ¿no? Interesante. Agrego a esto, Silvina, que decís, que tiene que ver un poco con nuestra llegada a la vida, es a través de un parto, ¿no? Nacemos de nuestra mamá, si no, no podríamos estar acá. Y lo uno también con nuestro diseño humano, con nuestra biología. Las cosas han cambiado en el mundo, la tecnología, la forma en que vivimos, los tiempos, un montón de cosas cambiaron, pero no nuestro diseño humano ni nuestra biología, sigue siendo exactamente la misma. Nacemos de la misma manera y esperamos encontrarnos cuando nacemos y somos bebés con el mismo confort que teníamos en el vientre de nuestra madre.
Entonces ahí yo creo que está la esperanza de la humanidad. Si con cada bebé que nace en este tiempo, hoy, a ese bebé se le da todo lo que ese bebé necesita de bienestar, de cuidados, de confort, de blandura, de ternura, todo lo que necesite, ese bebé va a ir creciendo confiando en que la vida no es hostil y que la vida lo respeta, con lo cual va a ser después un niño que sabe respetar, porque primero fue respetado. Entonces creo que el inicio de la vida está ahí, en ese momento en que venimos a esta vida, a este plano. Y bueno, y hemos delegado los partos en la medicalización de los partos, cuando durante toda la vida fue algo fisiológico, justamente. Tener bebés, parir, tiene que ver con la fisiología, el fisiológico tiene que ver con nosotras, con las mujeres. Siempre hemos estado rodeadas de mujeres para parir a nuestros hijos, pero en los últimos años, ¿sí? Se ha medicalizado, se ha delegado en otras personas, en los médicos o en quien nosotras deleguemos, ¿no? Entonces, como dijo Karina, cuando nos empezamos a cuestionar todo esto, es como que vamos en contra del sistema actual que se propone de vivir en automático, vivir desconectados, ¿sí? Porque pues, si yo me desconecto, me manejan, me manejan. Ahora, si yo estoy conectada conmigo misma, soy dueña de mi vida y de mis decisiones y de mis actos. Así que bueno, no me quiero extender, pero quería agregar un poco eso a lo que vos dijiste. ¿Tiene alguna pregunta que se quieren hacer? Yo le preguntaría a Karina, como para profundizar un poco esta idea que ella planteó, ¿no? De lo revolucionario o en relación a un sistema que desde lo que ella planteaba, o al sistema, por lo menos el hegemónico, no el único, pero el hegemónico, ¿no? Digamos, cómo ella siente que se ataca la vida, digamos, o cómo se va en contra de la vida en esta cultura imperante, ¿no? Yo la escuchaba a Mónica y también iba tejiendo mis redes internas, y ahora creo que haces la pregunta que telepáticamente estábamos, parece, vos y yo unidas. Hoy todo es un producto, o sea, ya tenés grandes propuestas para que el niño a las 3 horas de nacer, y en esta sociedad tan altamente individualista, donde mi hijo es un producto que en función de cuánto brille y cuánto se luzca, el mérito es para mí, realmente necesitamos estar como muy lúcidos y muy arraigados para no caer en ese mercantilismo existencial, donde mi hijo ya no tiene que hablar 2 idiomas, tiene que hablar 5, ya tiene que ir a hacer deporte prácticamente antes que empezó a caminar. Cuanto más antes aprenda destrezas de movimiento, tenés 50.000 teorías que te avalan, y junto con eso toda esta estrategia realmente siniestra de cuanto antes lo dejes en el jardincito, va a ser más lúcido, va a ser más capaz, va a ser más empático. Y junto con todo eso, cómo se fue perdiendo esto de que de alguna manera Mónica también lo decía, esto de cómo un niño necesita crecer en comunidad. Y en esta actual crianza, el niño es institucionalizado en cuanto nace. Entonces el niño que no va a tener las vecinas, que no va a tener la madrina, que no va a tener la kiosquera, que no, porque nuestro niño nace y es la institución la encargada de hacer de él un ser lúcido, inteligente, brillante, productivo. Me parece que esa es la gran trampa en la que los adultos caemos. Karina, ¿puedo agregar algo? Qué interesante esto, y yo pienso, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros creemos que los hijos son nuestros, de nuestra propiedad, y sobre ellos elegimos, cuando en realidad nosotros somos sus guías.
para acompañarlos en los 21 años que necesitan de acompañamiento para cuando estén maduros salir a desplegar su propia vida. Pero no somos dueños de sus vidas para adoctrinarlos de esa manera, elegir por ellos. Perdón, pero bueno, me quedé ahí porque digo, es que si tomamos conciencia de que es mucha responsabilidad ser guías de ellos para respetar sus esencias, sus energías y que ellos las puedan desplegar. No que tienen que hacer deportes, saber 3 idiomas, porque por ahí no son sus intereses esos, o no es lo que ellos vinieron a desplegar en esta vida. Lo que pasa es que acá vos no lo estás diciendo, pero para lograr lo que vos decís, necesitamos algo que es muy incipiente en la sociedad. Y necesitamos que los adultos hagan un profundo acto de conciencia y decisión de querer ser madre y padre. Y esto es muy reciente. Esto recién se está viendo en las jóvenes generaciones. En todas las generaciones anteriores había que ser madre o padre, si no sacerdote o militar. Eso no se cuestionaba. Y también, aunque pocas veces se dice, nosotros maternamos con lo que nos sobra. Y cuando crecimos con muchos inviernos y muchas noches largas, lo que nos sobra no es necesariamente ni cariño, ni ternura, ni empatía, por más que tengamos un niño. Esto que vos estás diciendo realmente requiere adultos que deciden con suma conciencia y potencia ser madre o padre, pero esto es muy reciente. Por ahí quisiera agregar algo en relación a eso que me parece sumamente interesante, que por ahí exponía Karina, ¿no? Esta institucionalización tan rápida del niño que a veces a los 15 o 20 días ya está en un jardín maternal, y lo que se hizo históricamente desde la humanidad, este cuidado en tribu, ¿no? Es verdad que hoy estamos en un proceso de concientización de lo que es maternar y paternar, pero también es verdad que en esta individualización extrema en la que hemos caído, nos hemos olvidado que históricamente los pueblos criaban en tribu, ¿no? Y el rol de los abuelos, el rol de los tíos. Por ahí me retrotrajo un poco a lo que decía Mónica, esto de revisar nuestra propia infancia, y algo que ha sido una marca que hoy la veo incluso en mis hijos. Mi papá decía que la única época de la vida en la que no teníamos ninguna responsabilidad era nuestra primera infancia, por lo tanto, él se negó, ya yo pertenezco a la generación del jardín de infantes, se negó a que vayamos al jardín de infantes porque decía que era la última posibilidad de ser enteramente libres, que después entrábamos en el sistema escolarizado, que después teníamos que ajustarnos a tiempos, que después teníamos que ajustarnos a autoridades externas, que era el proceso de crecimiento, pero que esa amorosidad de la niñez que yo la sentí cuando comprendí, y mi papá con mucha paciencia me explicó, la repetí en mis hijos, que los abuelos me ayudaron mientras yo trabajaba a cuidar y a maternar, y ellos a abuelar en esos 3 primeros años de vida, y que bueno, hoy me toca como abuela, ¿no? Teniendo mi nietita, que estamos ahí con los 2 años y medio, y donde es bastante complejo cuidarla, pero como que todos ponemos un poquito para que ese cuidado en tribu se dé hasta que la institucionalización le permita a ella ir independizándose sin acelerarle los tiempos que tiene que tener, ¿no es cierto? Eso me parece fundamental también. Es verdad que para muchas mujeres, sobre todo muchas madres, no es posible porque no tienen este acompañamiento y no les queda otra que institucionalizar
a una edad muy temprana. También es verdad que cuando más vulnerable sea un niño, lo mejor es la institucionalización, porque allí va a recibir los cuidados de asistencia, de sus primeros, sobre todo de alimentación, de salud, que son tan necesarios, pero que en la medida en que no haya esa situación de vulnerabilidad, los adultos tenemos que asumir las responsabilidades que implican a veces dejar de lado ese individualismo extremo y apostar al abrazar amorosamente el crecimiento de esos primeros años de la infancia, ¿no? Sí, pensaba que importante es rescatar las instituciones, la tribu, digamos, las instituciones en el sentido de espacios que antes digamos, reivindicaban como instituidos, ¿no? La tribu, la familia entendida como tribu, no como la familia tipo de hoy. También el barrio. En lo personal, en mi crianza fue muy importante el barrio, porque los vecinos, cuando estábamos a la vereda, nos cuidaban. Los vecinos compartían con nosotros y nosotros nos sentíamos libres en el barrio. Nosotros, como Foro Concordia de la red nacional, insistimos en hogares vivos y barrios sostenibles. Barrios sostenibles desde los vínculos, barrios que custodian la vida, barrios que reivindiquen los vínculos de lo humano, ¿no? Porque creemos que así se va armando como la trama justamente que custodia la vida, ¿no? Así que me parece que como recordar estos espacios, ni hablar de los amigos, ni hablar de los padrinos, ni hablar de todo ese vínculo que nutría también, y qué importante me parece hoy es un poco nuestra decisión reivindicarlos, restaurarlos y hacerlos vigentes nuevamente, ¿no? Yo creo que en primera instancia, según Sanmi, en primera instancia es aceptar el límite que tenemos como humanos. Porque en la medida en que aceptamos el límite vamos a entender que no es infinito, que prácticamente creo que excepto la conciencia nada es infinito. Y desde este límite de lo humano vamos a poder macerar un molde cotidiano del día a día, finito, cotidiano y posible, aceptando, y acá hago puente también con Mónica, esto que somos biología, somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos necesidades impostergables como alimento, higiene, descanso, y cómo desde ahí son los ordenadores y los organizadores del resto. Porque si no partimos de lo más evidente que es nuestra biología, terminamos abrazando megas y grandes y erráticos proyectos donde terminamos agotados, estresados, enfermos, sin saber el nombre del vecino, haciendo fila el 20 shopping para comprar el cinturón en oferta. Entonces, tomando un poco, somos finitos y hay un organizador que es nuestra biología. Para mí, Gaby, lo que no escuché muy bien, pero algo entendí, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿O qué podemos hacer en concreto hoy? Empezar por cada uno de nosotros. Es desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Desde esa conciencia, ¿no? Que ahí entra también, ¿no? Mi biología, cómo estoy. Nosotros no tenemos ni idea muchas veces, ni siquiera cómo estamos conformados adentro, nuestro microbioma, por eso nos nutrimos como nos nutrimos, ¿no? Comemos ya cada vez más industrializado porque no tomamos conciencia. Entonces, me parece que es de adentro, ¿sí? El proceso es personal y de cada uno, desde ahí me comparto, y desde ahí con esa conciencia y con ese sentido de responsabilidad, reviso mis vínculos con mi prójimo más inmediato, que es cada célula, cada hogar, mi marido, mis hijos, si los tengo, de ahí mis vecinos, de ahí la comunidad, o sea,
Es como, pero hacerlo en serio, desde adentro y con mucha responsabilidad. Y yo le agregaría eso en la conciencia de unidad, ¿no? De que nosotros tenemos esta existencia en relación a la unidad con los otros. Es decir, si no hay conciencia de que el otro también es parte de mí y que yo me reflejo en el otro, no vamos a poder desarrollar esa vida interior que es tan necesaria para que nos sentamos también personas realizadas e integradas a la comunidad. Entonces, eso me parece importante. Sí, esto está saliendo, ¿no? Desde dónde empieza o cómo podemos empezar. Me parece que es clave y que casi es un poco la provocación de este programa, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Por algo estamos acá, por algo nos interesó el tema, por algo nos sentimos convocados a este tema, porque estamos convencidos que algo podemos hacer y que la responsabilidad es nuestra. Quizás no la responsabilidad del mundo entero, como decía Karina, ¿no? Reconociendo los límites, pero sí la responsabilidad de lo que está a nuestro alcance. Y esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Y así vamos sumando, porque si yo hago lo que está a mi alcance, si yo respondo a esto que me toca, a mí me gusta mucho pensar en la fidelidad de cada día, ¿no? En la fidelidad de cada día, pensar e intentar, digamos, y buscar la fidelidad, no solo pensarlo, ¿no? Tomar conciencia de esto. En cada día, cómo me considero, cómo hago lo que hago, ¿no? Y bueno, y revisar también cada día cuánto puedo crecer en eso, ¿no? Me parece que sí, en esa limitación que señalaba Karina, hay algo que sí me toca, que es esta parte, ¿no? Esto que está eh, a mi alcance y que me toca a mí, justamente. Y también creo que si yo lo veo, me toca, porque lo estoy viendo. A veces uno ve algo que le molesta y dice, ¿por qué no hay alguien que hace esto? Porque fíjate que, pero si yo lo veo, quizás me toque a mí decirlo y hacerlo o compartirlo con otros, ¿no? Como que a veces estamos esperando que otro reaccione, cuando en realidad, si yo me estoy dando cuenta, quizás me toque a mí. Bueno, ¿te parece, Silvina, que vayamos ya cerrando este tema? No sé si alguna de las chicas quiere aportar algo más. Si no, nos despedimos, nos vamos despidiendo. Bueno, yo creo que este encuentro ha sido una forma, una partecita, una oportunidad para poder nutrir nuestra vida, ¿no? Planteándonos estos temas, haciéndolos conscientes, compartiendo las miradas, y bueno, desde allí, objetivos, pensar cómo vamos a seguir adelante con nuestra vida, con todo esto que se ha propuesto, desde el pensamiento hasta las acciones, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir esto. Siempre pienso en la gente que nos mira, ¿no? Esto sigue, no termina acá. Nosotros tiramos la piedra, bueno, o tiramos la pelota, mejor. No duele tanto. Bueno, a veces duele, a veces no tanto. Pero para seguir el juego, ¿no? Para seguir jugando. A ver, y seguir planteándonos estas cuestiones. Y siempre, no sé por qué me acordé todo el programa de Amalia, que Amalia, si tuviera la guía del cuerpo y de ser conscientes de nuestros movimientos, ¿no? Como parte también de nuestra vida. Así que bueno, agradecerle a Karina, muchísimas gracias, sé que están igual a Mónica, muy ocupadas y han tenido la delicadeza de poder estar aquí con nosotros y compartir. Así que infinitamente agradecidas, chicas. Gracias, Vero, gracias, Silvina, y a todos los que nos escuchan, nos ven. También gracias por estar siempre ahí y aportando nuevos temas y acompañándonos. Esto es el Foro
Concordia de la Red Nacional Infancia Robada. En el programa que hemos llamado este año Ágape 9 Lunas, el nuevo formato para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Como diría una querida profesora, ¿no? Para seguir pensando y sintiendo. La verdad que me quedo con un montón de cuestiones para seguir tejiendo esta red de la vida que abrace, que abrigue, ¿no? Que contenga. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas, y las esperamos si quieren y desean. Tenemos ganas de seguir charlando con ustedes, así que muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias, chicas. A la rueda, rueda, de pan y canela, dame un besito, vete pa' la escuela, que juegue a la ronda.